Definitivamente, no era mi marido. El tacto extraño que sentí con la punta de mis dedos en la oscuridad, no era el cuerpo de mi marido, con quien había compartido 35 años, era más firme y más caliente. De repente, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. 58 años. Madre de 2 hijos. Farmacéutica con 30 años de experiencia. Una mujer honesta y respetable a ojos de cualquiera. Yo, esa mujer, estaba ahora en la misma cama con el subordinado de mi marido. Elena, su voz aturdida rompió la oscuridad, pero yo no podía apartar mi mano. No quería apartarla. Esta sensación que experimentaba después de 5 años, esta sensación de estar viva como mujer, algo estaba despertando dentro de mí. El anhelo de mujer que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Antes de empezar la historia, por favor, suscríbanse y denle me gusta. Es gratis. También si activan las notificaciones, podrán ver las nuevas historias tan pronto como se suban. La historia de hoy comienza ahora. Mi nombre es Elena, y tengo 58 años. Dirijo una farmacia en el barrio de Salamanca en Madrid desde hace 30 años. En este barrio, no hay nadie que no me conozca. Mis clientes habituales me llaman doctora, y confían en mí incondicionalmente. Y yo siempre he hecho todo lo posible por corresponder a esa confianza. Con mi marido, Javier. Llevamos casados 35 años. Nuestra hija, Sara, a la que criamos con tanto amor, tiene 32 años, y nuestro hijo, Nico, tiene 29. Ambos han encontrado pareja y se han independizado. Aparentemente, mi vida es casi perfecta. A mi marido le quedan apenas 2 años para jubilarse como directivo de una gran corporación, y yo también soy una empresaria exitosa con ingresos estables. Todos dirían que tengo una vida envidiable, una familia feliz. Pero si mirabas en mi interior, un rincón de mi corazón estaba vacío. Era como un viejo cajón lleno de polvo acumulado, del que no se podía sacar nada. Todo comenzó a tambalearse hace 5 años, cuando pasé por la menopausia. Fue un tiempo en el que mi cuerpo y mi mente parecían marchitarse lentamente. A partir de ese momento, la relación con mi marido se enfrió irremediablemente. Al principio, pensé que todo era por mi cuerpo, creía que él me entendería, ya que yo me había distanciado primero por la complejidad física y emocional del cambio hormonal. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de una verdad escalofriante. Mi marido no me había entendido, simplemente se había vuelto completamente indiferente hacia mí. Cariño, hoy es nuestro aniversario, le dije con cautela, pero su reacción era siempre la misma. Ah, sí, perdona, tengo una cita de golf. Cenamos otro día. Hace 35 años. Ese mismo día. Nos prometimos amor eterno. Juramos respetarnos, amarnos y recorrer el mismo camino. Pero para mi marido ahora, yo no era más que su mujer, un objeto adjunto a la casa, una simple guardiana del hogar. Dejó de interesarle lo que pensaba o lo que deseaba. La mirada de mi marido se centraba solo en el televisor, el móvil o el campo de golf. Lo que era aún más difícil de soportar era la actitud de mis hijos. En una ocasión, durante una fiesta familiar, cuando expresé mi opinión sobre la reforma del piso, mi hija Sara me hirió profundamente. Mamá, como ya tienes una edad, lo decidiremos todo nosotros. Además, vuestra generación es diferente a la de ahora. Tú descansa tranquila. ¿Vale? No podía entender por qué se ignoraba mi opinión sobre la casa que yo había construido durante toda mi vida, el lugar donde viviría. Me sentí como una persona inútil, demasiado vieja para hacer nada. Todavía tenía 58 años. Estaba sana y activa. ¿Por qué me trataban como algo inservible? Esa noche, me quedé mirando el espejo durante un buen rato. Ciertamente, el tiempo había dejado arrugas, pero gracias al yoga constante, mi figura seguía equilibrada, y nunca descuidaba el cuidado de la piel. Mis amigas de la misma edad, a menudo me decían que era la que se veía más joven y atractiva, pero, ¿de qué servía todo esto? Ni siquiera mi propio marido me veía ya como una mujer. Todavía soy una mujer. ¿Estaré completamente vieja a los 58? Le pregunté a mi reflejo. No hubo respuesta, pero en lo más profundo de mi corazón, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a agitarse. No era simple soledad,
Era el grito de una autoestima ignorada y marginada, y el deseo de sentirme mujer, y el evento que hizo estallar esas emociones reprimidas de forma incontrolable, ocurrió el viernes de la semana siguiente. Cariño, este fin de semana Miguel se queda a dormir en casa, me dijo mi marido con naturalidad durante la cena. Miguel era el subordinado de mi marido en la empresa, y un amigo de hacía 20 años. Tenía 52 años, 10 años menos que mi marido. Al oír eso, sentí una extraña agitación en mi pecho. ¿Por qué? Yo misma no lo sabía. Era como si hubieran tirado una pequeña piedra en un lago tranquilo. ¿Qué pasa?, pregunté con indiferencia. Mi marido solo revolvía el arroz con la cuchara, y me contestó: quedamos para ir a jugar al golf el sábado temprano. A Miguel le viene mal ir desde Toledo tan pronto. Otra vez golf. La vida de mi marido giraba en torno a la empresa, el golf y las reuniones con sus conocidos. Rara vez había tiempo para mí. Yo siempre era una prioridad secundaria para él. Entonces tendré que arreglar la habitación de invitados. No, dije con un ligero tono de fastidio, pero mi marido ni siquiera levantó la cabeza. Lo siento, fue un plan de última hora. Le he dicho a Miguel que esté cómodo, sin formalidades, dijo eso. Y volvió a mirar la pantalla de su móvil. Mis palabras debieron de ser como el viento que pasa para él. Suspiré y dejé la cuchara, luego me levanté y empecé a arreglar la habitación de invitados. Abrí las ventanas para ventilar, y cambié las sábanas por unas limpias, preparé las toallas, e incluso limpié el baño a fondo, por si acaso se sentía incómodo. A Miguel lo había visto por última vez, hacía 3 años en la cena de empresa de mi marido. Siempre había sido una persona cortés y educada, que me trataba con deferencia. Me gustaba ver cómo seguía a mi marido como a un hermano mayor. Había oído que se había divorciado hacía 3 años. Pero desde entonces casi no lo había visto. Mi marido dijo que se había concentrado en su negocio, así que pensé que podría estar agotado. El viernes por la noche, a las 7 en punto, sonó el timbre. Buenas noches, Elena. ¿Cuánto tiempo? Me saludó Miguel con una sonrisa radiante al abrir la puerta. Oh, Miguel, ¿cuánto tiempo? Pasa, pasa. Al verlo, me sorprendí sin darme cuenta. Después de 3 años, se veía muy diferente. Siempre había sido alto y apuesto, pero ahora parecía otra persona. Un cuerpo tonificado por el gimnasio, los hombros anchos y el pecho firme que se asomaban bajo su polo, me llamaron la atención. No, ¿qué estoy mirando? Aparté la mirada rápidamente. Una oleada de vergüenza me invadió. ¿Javier aún no ha llegado?, preguntó con una voz suave y tranquila. No, dice que tiene una reunión y que llegará tarde. Sobre las 9. Ah, entonces he llegado demasiado pronto. ¿Qué va? Has hecho bien. Ponte cómodo, y cenamos juntos. Fui a la cocina, y me apresuré a preparar la cena. Saqué ingredientes frescos de la nevera, e hice un guiso de carne. Salteé verduras, y preparé una tortilla. Mientras cocinaba con movimientos expertos, mi oído estaba atento al salón. Miguel estaba sentado tranquilamente en el sofá, mirando su móvil. A veces sentía su mirada fugaz hacia la cocina, donde yo estaba, pero me esforcé por ignorarlo, pensando que era mi imaginación. Miguel, la cena está lista, lo llamé, sirviendo los platos en la mesa. Vaya, Elena, qué maravilla, Javier es un afortunado, me dijo. Su cumplido me hizo sonreír con amargura. Afortunado. A mi marido no le interesaba mi cocina. De hecho, hacía tiempo que le aburría hasta tenerme que pedir que cocinara. Durante la cena, Miguel me preguntó: ¿Cómo le va, Elena? ¿Todo bien con la farmacia? Bueno, ahí vamos, todos los días son más o menos iguales. Le respondí con calma. Es usted admirable, Elena. Ha estado en el mismo camino durante 30 años sin rendirse. Sus palabras se sintieron sinceras. No tiene nada de admirable. Es solo algo a lo que estoy acostumbrada. Le dije con modestia, pero sus ojos me miraban con admiración inquebrantable. No, no lo es. Siempre la he admirado, Elena. Es una persona que lo mantiene todo perfecto, el trabajo y la familia. Su mirada sincera me conmovió profundamente. Era lo que deseaba escuchar, y lo que no había escuchado de mi marido en mucho tiempo. ¿Y tú, Miguel, cómo te va? ¿El negocio funciona? Le pregunté con cautela sobre su vida. Gracias, va bien, pero sí que me siento solo. Sonrió con tristeza. ¿Qué se suponía que debía decirle?
desde que me divorcié y vivo solo. La casa está demasiado silenciosa. A veces envidio a parejas como Javier y tú, que lleváis tanto tiempo juntos. Su confesión sincera me dolió aún más. ¿Cómo podría explicarle que, aunque nuestro matrimonio por fuera parecía bueno, por dentro estaba vacío? Pasadas las 9, mi marido llegó a casa. Perdón, la reunión se alargó, murmuró con cara de cansancio. Javier, ¿cuánto tiempo? Miguel se levantó y lo saludó cortésmente. Los dos empezaron a charlar con alegría. Mi marido se duchó rápidamente y salió para beber cerveza con Miguel, hablando largo y tendido sobre la empresa y el golf. Yo fregaba los platos mientras les echaba un vistazo a los dos hombres sentados en el salón. Con 58 años, yo todavía me sentía con mucha energía, pero mi marido, de 62, tenía una barriga prominente y el pelo canoso, comparado con Miguel, de 52. Mi marido parecía haber sido golpeado de lleno por el paso del tiempo. No debo compararlos, pensé. Una lucha entre la razón y el instinto se libraba constantemente en mi cabeza. Cariño, tenemos que acostarnos pronto. Mañana salimos a las 4:30 de la mañana, me dijo mi marido después de terminar su cerveza. De acuerdo, le contesté secamente. Mi marido se fue a la habitación principal. Miguel, la habitación de invitados está al final del pasillo. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Gracias, Elena, que descanses. Así, cada uno se fue a su respectiva habitación, pero yo no podía conciliar el sueño. Mi marido roncaba ruidosamente a mi lado, profundamente dormido. Pero en mi mente seguía apareciendo la imagen de Miguel. Sus hombros firmes, su mirada profunda y la forma respetuosa en que me había hablado. ¿Qué me pasa? ¿Es el amigo de mi marido? ¿Me reprendí? Pero la emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo no desaparecía. La sensación de ser vista como mujer, eso me estaba haciendo temblar. A las 3 de la madrugada, la alarma de mi marido llenó la habitación. Uf, ya es hora, murmuró mi marido. Tambaleándose hacia el baño, se oía el ruido de la ducha y el de vestirse. Miguel, levántate, llamó mi marido desde el pasillo. Sí, Javier, ya voy, respondió Miguel. Los dos se prepararon a toda prisa y salieron por la puerta principal. Cariño, me voy. Sí, que os vaya bien. Ten cuidado, le respondí a duras penas con voz somnolienta. Que descanse, Elena. Hasta luego. Adiós, Miguel. La puerta se cerró y un profundo silencio se apoderó de la casa. Intenté volver a dormirme tapándome con el edredón. Pero, pasaron unos 30 minutos, escuché el leve sonido de la puerta principal abriéndose. ¿Se le habrá olvidado algo a mi marido? Me quedé quieta, con los ojos cerrados. Unos pasos cautelosos recorrieron el pasillo, acercándose cada vez más. Poco después, la puerta del dormitorio principal se abrió lentamente, y sentí la presencia de alguien que se acercaba en silencio a la cama, y noté el calor de alguien que se metía con cuidado bajo mi edredón. ¿Por qué vuelve a acostarse mi marido? No va al golf. Pero todo era extraño. El tacto del cuerpo que me abrazaba por detrás era diferente al de mi marido, mucho más firme y tonificado, y un olor a perfume desconocido, no familiar, emanaba del brazo que me envolvía. Lo supe al instante. No era mi marido. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, una tensión impredecible me envolvió por completo en esa oscuridad silenciosa, mi corazón retumbaba. En la penumbra de la habitación, lo supe con certeza. La persona que me abrazaba por detrás no era mi marido. Ni su temperatura corporal, ni su físico, ni siquiera su respiración, todo era diferente. Pero, extrañamente, no salió ningún grito de mi boca. O, para ser exactos, quizás no quería gritar, era la primera vez que sentía el calor de un hombre en 5 años, y nunca un calor tan firme y ardiente. Su brazo me rodeó la cintura. Un movimiento cauto pero firme, y noté su aliento cálido en mi cuello. Cariño, susurró una voz grave y suave cerca de mi oído. En ese momento, me di cuenta, él también se había equivocado. Me había confundido con su esposa en la oscuridad. Debo hablar. Ahora mismo, pensé, pero mi cuerpo estaba paralizado, como congelado. Su mano comenzó a acariciar mi cuerpo lentamente, bajó por mi brazo, me rodeó la cintura, y luego,
Un pequeño gemido se escapó de mis labios sin querer. En ese instante, su movimiento se detuvo. Pareció notar que el tacto que sentía en la punta de sus dedos era diferente. ¡Qué raro! Se notó confusión en su voz, y cuando tocó cierta parte de mi cuerpo, se quedó completamente rígido. ¿Pero si es Elena? Como si una descarga eléctrica nos hubiera alcanzado, ambos dejamos de movernos. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Aunque ya lo sabía, quería confirmarlo. Soy Miguel, clic. Miguel encendió a toda prisa la lámpara de noche. Bajo la tenue luz, nos miramos. La cara de Miguel estaba pálida. Estábamos juntos en la cama. Él con el torso desnudo. Yo también. Llevaba un camisón de seda fino, y mi pelo estaba revuelto. Lo siento, creí que estaba en la habitación de invitados, dijo Miguel, saliendo de la cama a toda prisa. ¿Y mi marido no se fue al golf?, le pregunté con voz confusa. Sí, Javier se fue. Yo salí para ir al baño, y me confundí de habitación. Al escuchar su explicación, entendí la situación. En la oscuridad, se había confundido con las puertas del pasillo. ¿Por qué la habitación de invitados y el dormitorio principal estaban justo así? Mi voz también temblaba. Miguel se apresuró a recoger su camiseta que estaba en el suelo y se la puso. De verdad, Elena, lo siento mucho. Estaba despistado. No pasa nada. Un error, le dije. A diferencia de mis palabras, mi corazón estaba revuelto. Aún quedaba en mi cuerpo su calor, y mi corazón seguía latiendo con fuerza. El mayor problema era que no me había disgustado esa sensación. Al contrario, en ese breve instante, sentí que el deseo de mujer que había estado dormido en mí se despertaba. Me voy ya, dijo Miguel, dirigiéndose hacia la puerta. Entonces, una frase salió de mis labios sin querer. Miguel se detuvo. Sí, Elena. Sabía que no debía decirlo. Pero mi boca se movió como si no dependiera de mi voluntad. Eso de hace un momento. Hacía 5 años que no me pasaba. El aire se congeló. Miguel se giró lentamente. En sus ojos se mezclaban la sorpresa y otra cosa. Elena, llevamos 5 años sin tener intimidad con mi marido. ¿Por qué le estaba diciendo esto? En 35 años de matrimonio, nunca le había mostrado una debilidad así a otro hombre. Pero en ese momento, la puerta de mi corazón se abrió. Por eso me ha sorprendido tanto. No recordaba lo cálida que era la mano de un hombre. Miguel se quedó inmóvil, agarrado al pomo de la puerta. Elena, yo creo que debo irme. Lo sé, es lo correcto. Me abracé al edredón. Pero Miguel, sí, sabía que si decía la siguiente frase, no habría vuelta atrás, pero después de 58 años, por primera vez, quería ser honesta con el anhelo de mujer que había dormido dentro de mí. ¿Y sí? ¿No te vas ahora mismo? Miguel seguía inmóvil, agarrado al pomo. En su espalda se percibía el conflicto. Se notaba que debatía entre la razón que le decía que se fuera y el deseo de quedarse. Elena, no debemos hacer esto. Su voz temblaba. Javier es un mentor para mí. Me ha cuidado durante toda mi carrera en la empresa. Lo sé. Yo también lo sé. Sé que es una traición a mi marido, y entiendo lo peligrosa que es esta elección. Pero, Miguel, me levanté de la cama. El camisón de seda se deslizó por mi cuerpo. Yo también soy una mujer. Miguel se giró lentamente hacia mí. Tengo 58 años, pero todavía soy una mujer. Todavía tengo edad para querer esto. La tenue luz del pasillo iluminaba mi silueta. Mi figura, tonificada por el yoga, mostraba una línea aún elástica. Los ojos de Miguel se agitaron. He vivido toda mi vida como una esposa honesta. Nunca he pensado en otro hombre que no fuera mi marido. Di un paso hacia él. Pero hoy, cuando sentí tu tacto, lo supe. Lo sedienta que estaba. Elena, mi marido no me mira. Ahora soy solo su mujer. Una presencia como el aire. Mi voz temblaba. Mis hijos también me tratan como a una anciana. Como si ya no sirviera para nada. No creo que sea así. No. Es así. Lo es. Pero hoy, Miguel, tú me has visto como una mujer, aunque haya sido un error. Di el último paso, y me paré frente a él. Solo una vez, solo por hoy,
¿Me dejarías sentir que soy una mujer? La respiración de Miguel se agitó. Elena, nadie lo sabrá. Javier no vuelve hasta la tarde. Solo tenemos que saberlo nosotros dos. Mi mano se alzó lentamente y tocó su pecho. El músculo firme que sentí a través de su camiseta se transmitió a todo mi cuerpo, a través de la palma de mi mano. Por favor. En ese instante, sentí que la razón de Miguel se derrumbaba. Elena cubrió mi mano con la suya y me atrajo lentamente hacia él. Te arrepentirás, lo sé. Si Javier se entera, tendré cuidado. Solo una vez, de verdad. Solo una vez. Sí, solo una vez. Sus labios tocaron los míos. El beso de otro hombre que no era mi marido después de 35 años. Me abrazó con suavidad, pero con desesperación. Yo también rodeé su cuello con mis brazos. Era la primera vez en 58 años que era honesta con mi deseo. El beso se hizo más profundo. Su mano bajó por mi cintura, y mi mano comenzó a desabrochar los botones de su camiseta. A la cama, susurró con voz grave. «Oh, sentí». Le cogí de la mano y lo guié a la cama que había compartido con mi marido durante 35 años. Pero en ese momento, no pensé en él. Miguel me acostó con cuidado en la cama, y se tumbó a mi lado, preguntando de nuevo. ¿De verdad estás segura? En lugar de responder lo abracé. ¿Apagamos la luz? No. Negué con la cabeza. Quiero ver. Quiero recordar este momento contigo, Miguel. Sus ojos se encendieron. Lentamente, muy lentamente, nos desvestimos el uno al otro. El camisón de seda cayó al suelo, y su camiseta también. La luz del amanecer se colaba por las cortinas, iluminándonos. Elena, eres realmente hermosa. Estuve a punto de llorar por la sinceridad de Miguel. ¿Cuándo fue la última vez que mi marido me dijo algo así? Tú también estás muy guapo, Miguel. A sus 52 años, su cuerpo tonificado por el gimnasio era perfecto. Incomparable con mi marido. No debo compararlos. Pero mi corazón ya se había inclinado hacia él. Mi corazón latía con fuerza. El miedo y la expectación se mezclaban y me envolvían. ¿Estás lista? Su voz baja me cosquilleó en el oído. Sí. Apenas pude responder. Y comenzó. Al principio, era algo desconocido. Había una torpeza al ser el primer contacto con un hombre en 5 años. Pero mi cuerpo pronto recordó. La sensación de ser mujer que había olvidado durante tanto tiempo. Un pequeño gemido se escapó de mis labios. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Sí, me gusta. Le confesé mirándolo a los ojos. Miguel se movía con mucho cuidado y delicadeza. Sentí su consideración, al asegurarse constantemente de que yo no sufriera ni me sintiera incómoda. No recordaba la última vez que había recibido una atención tan delicada. Mi relación con mi marido siempre fluía según sus deseos, y a él nunca le interesaban mis sentimientos o reacciones. Elena, susurró su voz en mi oído. Sí, concentré todos mis nervios en su respiración. ¿Soy mejor que Javier?, preguntó con cautela. Sabía que era una pregunta difícil de formular. Pero yo ya había decidido ser honesta con la verdad. Mucho mejor. Con mi respuesta, me abrazó con más fuerza, satisfecho. Mi relación con mi marido siempre había sido centrada en él. Yo solo soportaba ese tiempo por obligación, ya que él siempre quería terminar rápido. Pero ahora era diferente. Miguel se fijaba en mi reacción, y se movía lenta y delicadamente para que yo disfrutara plenamente. Sentí que todas las células de mi cuerpo se despertaban. Elena, lo haré mejor aún, me susurró, abrazándome con más profundidad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Alguna vez en mis 58 años, había sido tan honesta con lo que quería. Cuando había sentido un deseo así, cerré los ojos y me entregué por completo a sus movimientos, como tierra sedienta que encuentra la lluvia tras una larga sequía. Mi cuerpo quería absorber todo de él. Perdí la noción del tiempo y de dónde estaba, concentrada solo en la sensación del momento. En ese instante, pude olvidarlo todo. Mi edad, mis hijos, mi marido indiferente, e incluso el juicio del mundo. Parecía que solo existíamos nosotros dos en ese espacio. Donde quiera que me tocaban sus manos, parecía brotar una llama ardiente. Esa llama caliente despertó uno a uno mis instintos reprimidos. El error que comenzó en la oscuridad,
hizo estallar el anhelo que se escondía en lo más profundo de mi ser. En ese instante, me di cuenta, todavía soy una mujer. El mundo nunca sabría cuánta tristeza y cuánto clamor se escondían en esa simple frase. Ahora estaba con un hombre que me hacía sentir mujer. Dentro de la relación prohibida con el amigo de mi marido, estaba recuperando la persona que había perdido. La oscuridad se disipó, y la tenue luz del amanecer se coló por la ventana. Parecía que esa luz también estaba añadiendo un nuevo color a mi vida. En el silencio de la madrugada, Miguel y yo jadeábamos en voz baja. Su calor me envolvía por completo. Deseé fervientemente que el tiempo se detuviera. Quizás fue el momento más honesto, más peligroso y más impulsivo de mi vida. Pero al mismo tiempo, fue el momento en el que me sentí más viva. No sabía qué tipo de consecuencias traería esta elección, pero estaba segura de una cosa: no me arrepentía de ese instante. Al contrario, me invadió una extraña convicción de que todo esto podría ser la elección para mi nueva vida. El tiempo prohibido que comenzó en mitad de la noche continuó. Miguel y yo permanecimos abrazados durante un buen rato, con mi rostro hundido en su pecho firme. Intentamos recuperar el aliento y volver a la realidad. La habitación estaba ahora tenuemente iluminada por la luz del amanecer. Temía que la luz revelara nuestro secreto, pero al mismo tiempo, confirmaba que todo no era un sueño. Elena. La voz de Miguel rompió el silencio. Sí, todavía estaba embriagada por su calor. ¿Te arrepientes? Con esa pregunta, levanté lentamente la cabeza y lo miré. Sus ojos estaban llenos de preocupación e inquietud, pero también de un profundo afecto. No, en absoluto. Mi respuesta fue sorprendentemente firme. De hecho, quería más. Sentía que el deseo reprimido durante 35 años había explotado en un instante. Quiero más. Mis ojos se abrieron de par en par ante mi confesión sincera. Seguramente, él no esperaba verme así. No podía creer que la esposa de su mentor, que siempre había mostrado un comportamiento reservado y respetable, dijera algo tan audaz. Elena, pero, dudó. Miré de reojo el reloj. Las 5 de la mañana, Javier no vuelve hasta las 3 de la tarde. Va al golf y luego a la sauna. Mi voz estaba llena de convicción. Aún quedan 10 horas. Elena. Había conflicto en la voz de Miguel. Él, como yo, sabía lo peligrosa que era la situación. Solo va a ser esta vez. Nunca más tendré otra oportunidad como esta. Puse mi mano en su pecho. Sentí el rápido latido de su corazón. Así que, por hoy, quiero desquitarme. Parecía que Miguel sentía lo mismo que yo. Sus ojos se encendieron de nuevo, se mordió el labio ligeramente y, con decisión, dijo: entonces esta vez lo haremos bien. Se levantó y me alzó en sus brazos. Ante la acción repentina, solté un pequeño grito. «¿Oh, qué haces?» «Vamos a ducharnos», me dijo. Me llevó al baño, todavía en sus brazos. Solo con estar abrazada a su fuerte brazo, mi corazón latía con fuerza. Alguna vez en mis 58 años, había tenido una experiencia tan romántica. Mi marido nunca me había abrazado de esa manera. La puerta del baño se cerró, y el agua caliente de la ducha comenzó a caer. Bajo el chorro de agua, nos besamos de nuevo, y todo volvió a empezar, apoyados en la pared de la ducha. «¿Estás bien, Elena? Si estás cansada», me preguntó con preocupación. «Estoy bien». Sigue. Posturas que nunca había probado de joven. Mi relación con mi marido siempre había seguido el mismo patrón, la misma postura. Pero Miguel era diferente. Me condujo a un mundo nuevo que yo no conocía. Miguel levantó mi pierna y entró profundamente. Ah. Mi mente se quedó en blanco ante la intensa sensación que sentía por primera vez. «Te sujetaré. Confía en mí». Apoyada en su brazo firme, me entregué al nuevo placer. Cuando salimos de la ducha, ambos estábamos agotados. Pero era un cansancio agradable, una fatiga llena de vitalidad, como si se hubieran despertado músculos que hacía tiempo que no usaba. «Seguro que tienes hambre», dijo Miguel con voz atenta. «¿Quieres que te prepare algo?» «No, lo hago yo». Me puse la bata y me dirigí a la cocina. Por alguna razón, mis pasos eran más ligeros de lo habitual. «Vaya, Elena, qué detallista eres», dijo Miguel abrazándome por detrás. Su calor se transmitió a mi espalda, y estuve a punto de tirar la espátula que tenía en la mano. «Así no me puedo concentrar».
le dije con voz de queja, pero en realidad, no me molestaba su contacto. ¿Quieres dejar de concentrarte y hacer otra cosa? Su mano se deslizó sutilmente por dentro de mi bata. Miguel, ¿y la comida? Apenas pude articular la frase, pero su mano no se detuvo. Me apetece más, comerte a ti, Elena. Al final, la comida fue para después, en la mesa, en el sofá, de nuevo en la cama. Nos entregamos el uno al otro, sin darnos cuenta del paso del tiempo. Nos exploramos como si quisiéramos saciar una sed profunda. Era la primera vez que tenía una experiencia así. Con mi marido, nunca había tenido intimidad de esta manera. Siempre en el dormitorio, siempre de la misma forma. Pero Miguel era diferente. Despertó todos los sentidos que podía sentir como mujer. Elena, me preguntó. Creo que a la tercera o cuarta vez, ya había perdido la noción del tiempo. Miguel respiraba hondo mientras preguntaba con cautela. Javier no te daba placer así. Ante su pregunta, dudé un momento. Me daba vergüenza responder, pero ya que estábamos así, quería ser honesta. Mi marido acababa en 5 minutos. Sí, siempre era centrado en él, no. Nunca le interesaba si yo sentía placer o no. Entonces, en 35 años, sí, nunca he tenido placer de verdad. Ante mi confesión, Miguel me abrazó fuerte. Su abrazo era cálido y firme. En sus brazos, sentí seguridad por primera vez en mucho tiempo. Me sentí respetada como mujer, como ser humano. Entonces, hoy haré que disfrutes por los 35 años, me dijo, y de verdad lo hizo. Continuó atendiéndome con esmero, hasta que yo quedé completamente satisfecha. Miré el reloj y eran la 1 de la tarde. Habían pasado 8 horas, el tiempo en que mi marido regresaría del golf se acercaba. Elena, Javier no tardará en llegar. Parecía que Miguel pensaba lo mismo, dijo a las 3. Aún quedan 2 horas, le dije, acercándome a él como si necesitara más tiempo. Entonces, una vez más, susurró. Eres increíble, Miguel, qué energía, le dije sorprendida, pero la verdad es que yo también quería más. Es por ti, Elena, haces que quiera seguir y seguir. Sonreímos y empezamos la última vez. Esta vez, lentamente, sintiéndonos el uno al otro, nos miramos con más cariño, pensando que esta podría ser la última vez. Elena, sí, de verdad, no podré olvidar el día de hoy, yo tampoco. La mirada de Miguel era sincera. Me siento muy culpable con Javier, pero no te preocupes, yo tampoco me arrepiento. En el último instante, alcanzamos el clímax juntos, mirándonos a los ojos. A las 2 de la tarde, terminamos de arreglarnos y nos vestimos. Cambiamos las sábanas, limpiamos la ducha y eliminamos todos los rastros, pero la huella grabada en mi corazón era imborrable. Sentí que mi vida ya no podría ser la misma, algo se había despertado, y no parecía volver a dormirse. Elena, yo, en la entrada, Miguel empezó a hablar. Su voz mezclaba la pena y la culpa. Mantendré el secreto de lo que pasó hoy. ¿Yo también? Por supuesto, le respondí con calma, pero mi corazón ya se había inclinado hacia él. Y Elena, me cogió la mano. Al sentir el calor de su mano, mi corazón volvió a latir. Sé que es la última vez, pero fui muy feliz. Yo también. Miguel, nos dimos un último abrazo en la entrada. Un abrazo corto, pero profundo. Entonces, que te vaya bien. Cuídate, Elena. Miguel se fue, y me quedé sola. La casa se quedó de repente demasiado silenciosa y vacía. Mi corazón seguía lleno del recuerdo de Miguel. Me miré al espejo, y mi rostro brillaba. Era el momento en que me veía más hermosa en mis 58 años. Como una chica recién enamorada, mi rostro mostraba un ligero rubor y vitalidad. A las 3:30 de la tarde, mi marido regresó. Ya estoy en casa, murmuró con indiferencia, entrando con cara de cansancio. ¿Qué tal? ¿Te fue bien? ¿Pescaste mucho? Le dije, recibiéndolo con la voz más tranquila posible. Estaba secretamente preocupada de que oliera a Miguel, pero afortunadamente, solo olía a sudor mezclado con golf y sauna. Bien, bien, estoy cansado, voy a descansar. Mi marido se desplomó en el sofá. ¿Y la comida? Comí en el campo de golf. Estoy lleno. Miguel se fue bien.
Pregunté su nombre con naturalidad. Por un momento, sentí que mi corazón se detenía. Me preocupaba que se diera cuenta de algo. Sí, se fue bien. No, estaba durmiendo. Solo oí un ruido. Ah, vale, Miguel. Ese chico parece que le va bien en los negocios últimamente. Se le ve con aire de despreocupación. Mi marido dijo eso, y cerró los ojos. Pronto se oyeron sus ronquidos. Parecía que no sospechaba nada de lo que le había dicho. Su indiferencia, que a veces me empujaba a un abismo más profundo, se había convertido en mi coartada perfecta en ese momento. Miré a mi marido dormido. Me resultaba extraña yo misma, que le mentía con total tranquilidad después de haberme enredado apasionadamente con otro hombre hacía unas horas, pero no me arrepentí. Al contrario, quería más. Esta emoción intensa, esta nueva sensación. Pasó una semana desde aquel día. Recibí un mensaje de Miguel. Elena, hola. No dejo de pensar en lo que pasó. Pero, como prometimos, se acabó. Cuídate y sé feliz. Era un saludo cortés. Pero, al leerlo, sentí un vacío indescriptible. Se acabó. La sensación de aquel día volvía una y otra vez, todas las noches. Soñaba con el tiempo que pasé con Miguel. Aunque mi marido roncara a mi lado, mi mente solo pensaba en Miguel. Ahora, su vacío en mi vida se sentía demasiado grande. 2 semanas después, fui yo quien contactó primero con Miguel. Miguel, ¿estás libre para tomar un café? La respuesta llegó 1 hora después. Elena, creo que no deberíamos vernos. Su rechazo hizo que mi corazón se hundiera de nuevo, pero no me di por vencida. Solo es un café, sin compromiso. Y después de un rato, llegó su respuesta. De acuerdo, mañana te viene bien. Al día siguiente, cerré la farmacia más temprano, y el lugar donde me encontré con Miguel fue una cafetería tranquila en el centro de Madrid. La cafetería estaba llena de música jazz suave y aroma a café. Elena, ¿cuánto tiempo? Miguel, a ti también. En el momento en que nos miramos, sentimos que el aire cambiaba. El ruido de alrededor, las conversaciones de la gente, todo parecía alejarse. Caímos en la ilusión de que solo existíamos nosotros dos en ese lugar. ¿Cómo has estado desde aquel día? Le pregunté con cautela. Yo también, Elena. No dejo de pensar en ti. Miguel fue honesto. Su mirada reflejaba exactamente el mismo sentimiento que yo sentía. La razón me advertía que pusiera fin a esa relación, pero mis emociones ya habían cruzado la línea. Elena, sabes que no debemos hacer esto, ¿verdad? Miguel intentó marcar límites de nuevo. Lo sé, le contesté en voz baja. Si Javier se entera, ante su voz de preocupación, sonreí levemente. Seremos cuidadosos. Mi mano cubrió la suya sobre la mesa. Su mano estaba caliente, y ese calor me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Una vez más, solo una vez, ante mi súplica sincera, finalmente asintió. Al final, fuimos a un hotel cercano ese día, y esa una vez se convirtió en 2, y luego en 3, una vez a la semana, me veía con Miguel. Nuestros encuentros secretos se convirtieron en la vitalidad de mi vida. Mi marido no se dio cuenta, o mejor dicho, nunca le interesé, así que no había forma de que se diera cuenta. Cariño, hoy tengo una reunión con mis amigas de la universidad y llegaré tarde. De acuerdo, ten cuidado. Me respondió mi marido con indiferencia. Mirando solo la televisión, parecía que no le importaba si yo iba a una reunión de amigas o si me iba con Miguel, pero yo no iba a una reunión de amigas, iba a ver a Miguel. El tiempo que pasaba con él era el tiempo que yo recuperaba mi yo perdida. Esta escapada secreta me estaba inyectando nueva vida. Así pasaron 3 meses. Una vez a la semana, me encontraba con un nuevo yo de camino a ver a Miguel. La escapada secreta me había dado una vitalidad inesperada. Mi piel estaba más tersa, y aparte del yoga habitual, me esforcé más en cuidar mi figura. Mi ropa, que solía ser siempre de colores neutros, se volvió más colorida y viva. Sentía que estaba recuperando poco a poco a la mujer que había dejado de ser. Elena, mamá, ¿por qué estás tan guapa últimamente?, me preguntó mi hija Sara, al pasar por la farmacia un día. ¿Será porque hago yoga con más ganas?, le respondí sonriendo. No, es otra cosa.
Tienes un brillo especial en la cara. Los ojos de mi hija eran certeros. En mi rostro se reflejaba la alegría y la felicidad de una mujer amada, pero mi marido seguía sin darse cuenta de nada, o más bien, no es que no se diera cuenta, es que no le interesaba en absoluto. Su mirada siempre se fijaba en su swing de golf o en el gráfico de la bolsa. Su indiferencia me daba libertad para continuar con mi secreto, pero al mismo tiempo me dejaba una profunda soledad. Un sábado por la tarde, estaba en el hotel con Miguel, pasando un tiempo íntimo como de costumbre. Estaba acostada en la cama, abrazada a él, cuando Miguel abrió la boca de repente. Su voz sonaba más seria de lo habitual. Elena, creo que deberíamos parar ya. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué?, pregunté con cautela. Si seguimos así, siento que no podré dejarte. Sus ojos temblaban, pero sus palabras eran firmes. Entonces, no me dejes. Le respondí impulsivamente, intentando cambiar su decisión. Elena, lo digo en serio. Divórciate y vente conmigo, me propuso. Pensando seriamente en nuestro futuro, Miguel, puse un dedo en sus labios, interrumpiéndolo. Su seriedad me asustó. Poner fin a 35 años de matrimonio era algo que nunca había imaginado. No estoy lista para dejar a mi marido. ¿Por qué? Si ya no lo quieres, me preguntó de forma directa. No supe qué responder. Yo misma sabía que no lo amaba, pero el peso de 35 años no era ligero. ¿35 años? ¿Crees que es un tiempo que se puede terminar fácilmente? En ese momento, tuvimos nuestra primera discusión. La ansiedad y la incertidumbre que habíamos ocultado salieron a la superficie. Entonces, ¿qué soy yo para ti, Elena? Solo un juguete para aliviar tu soledad. Su voz estaba llena de resentimiento y desesperación. No, negué enérgicamente. ¿Entonces qué? Sus ojos, temblorosos, parecían penetrarme. Ya no podía huir. Te quiero. Ambos nos sorprendimos por las palabras que salieron de mi boca. Mi verdad oculta había salido sin querer. Me he enamorado de ti, Miguel. Miguel me abrazó fuerte. Yo también, Elena, yo también te quiero. Permanecimos llorando abrazados por un buen rato. Eran lágrimas mezcladas de alegría e inquietud, felicidad y miedo. Sentí que habíamos cruzado un punto de no retorno. Esta relación ya no era una simple escapada. Esa noche, al salir del hotel y volver a casa, los zapatos de mi marido estaban en la entrada. Qué raro. No dijo que tenía una cena de trabajo. Un presentimiento inquietante heló mi corazón. Sus zapatos parecían mirarme, como si supieran todo lo que había hecho. Al entrar en el salón, me encontré con mi marido, sentado en el sofá, mirándome fijamente. Su rostro estaba helado. ¿De dónde vienes? Su voz era más baja de lo normal. Instintivamente, sentí que la sangre se me congelaba. Vengo de la reunión de amigas, le respondí intentando parecer tranquila, pero mi voz ya delataba la mentira. Mentira. Mi marido me arrojó su móvil. En la pantalla estaba una foto mía abrazada a Miguel en el vestíbulo del hotel. Mi mente se quedó en blanco por el shock. ¿Qué es esto? Mi voz no salía correctamente. ¿Quién?, murmuré con voz temblorosa. Llegó por un mensaje. De forma anónima. La voz de mi marido también temblaba, llena de rabia. Tú, y Miguel, Sus ojos estaban llenos de una profunda traición y desprecio que nunca antes había visto. No pude levantar la cabeza. Con mi amigo, con mi subordinado de hace 20 años, la voz de mi marido se convirtió en un grito. ¿Desde cuándo? Su pregunta era como una cuchilla afilada que atravesaba mi corazón. Cariño, apenas abrí la boca, pero él no me escuchó. ¿Desde cuándo, te pregunto?, gritó mi marido. Sabía que no podía seguir ocultándolo. Con la cabeza gacha, apenas pude responder. 3 meses. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, la expresión de mi marido se transformó en asombro. 3 meses. 3 meses engañándome. Mi marido, enfurecido, golpeó la pared. Quiero el divorcio. Esa frase que salió de sus labios derrumbó todo lo que me quedaba. Cariño. Intenté cogerle la mano, pero él me rechazó. Divorcio, ahora mismo. No puedo vivir una vida de traición. Esa noche, me fui de casa. El frío aire nocturno me envolvía, pero no era comparable al dolor en mi corazón. Sin saber a dónde ir, llamé a Miguel.
Nos ha descubierto. ¿Cómo? Su voz también estaba llena de shock. Mi marido lo sabe. Miguel vino corriendo de inmediato. Me ofreció su cálido abrazo. Elena, ¿estás bien?, me dijo, cogiendo mis manos. ¿Y ahora qué hacemos? Mis ojos estaban llenos de miedo y confusión. Elena. Miguel me cogió las manos con fuerza. Divórciate, y vente a vivir conmigo. Sus palabras no eran solo una propuesta, sino mi última tabla de salvación. Pero dudé. Elena, es tu vida, vive como quieras a partir de ahora. Ante sus palabras, las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, lágrimas incontrolables, pero en esas lágrimas, además del miedo, también se mezclaba una tenue esperanza de un nuevo comienzo. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Mi marido fue categórico, su mirada, consumida por la traición, era fría, como si no le importara lo que yo pidiera. Dijo que me daría la pensión y la división de bienes que quisiera. Solo quiero terminar rápido. No quiero volver a verte la cara. Cada palabra suya me golpeaba como una puñalada. Que 35 años pudieran terminar de forma tan vacía. Sentí un gran vacío, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Mis hijos quedaron muy afectados. El divorcio de sus padres debió de ser como un rayo caído del cielo. Sobre todo, al saberse mi infidelidad, no pudieron ocultar su rabia y vergüenza. Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo así?, me preguntó mi hija Sara, llorando. Y con el amigo de papá, a tu edad. La crítica de mi hija fue tan afilada como un cuchillo. Sara, no pude decir nada. ¡Qué vergüenza! De verdad, qué vergüenza. No pude levantar la cabeza ante las palabras de mi hija, pero en lo más profundo de mi corazón surgió la pregunta: ¿por qué debería sentir vergüenza? Mi hijo Nico pensó lo mismo. Mamá, recapacita, ¿qué edad tienes para hacer esto? Su voz estaba llena de decepción. Nico, yo también soy una mujer. Traté de defenderme, pero él no me escuchó. Pero, ¿cómo puedes traicionar a papá así? No podía hacerles entender que yo era una mujer antes que una madre. Al final, rompí la relación con mis hijos. Pero no me arrepentí. Por primera vez en 58 años, estaba viviendo la vida que yo quería. Incluso bajo sus críticas, sentí que estaba recuperando a la persona que había perdido. 6 meses después del divorcio, empecé a vivir con Miguel. Era un nuevo hogar. Aquí, cuando me despertaba por la mañana, Miguel siempre estaba levantado antes que yo, preparando un desayuno caliente. Su delicada atención me conmovía cada día. Elena, a desayunar. Sí, gracias. Su sonrisa siempre era cálida. ¿Vas a la farmacia hoy? Se interesó por mi día. Sí, pero saldré temprano por la tarde para cenar juntos. De acuerdo. Era una vida cotidiana normal, pero la felicidad que yo tanto anhelaba, cada noche, seguíamos haciendo el amor apasionadamente. Elena, te quiero, me susurraba en el oído, y mi corazón volvía a latir, y yo a ti. Ahora, sus brazos se habían convertido en el refugio más cómodo del mundo para mí. 1 año después, me enteré de que mi marido se había vuelto a casar, una noticia que me llegó a través de una conocida. Ahora, él era alguien que no tenía nada que ver con mi vida. Mis hijos seguían sin contactarme, pero a veces me llegaban noticias. Sara estaba bien con su marido, y Nico tenía un negocio próspero. Parecía que me habían borrado de sus vidas. Pero yo ya no me sentía herida. Ellos tenían sus propias vidas, y yo tenía la mía. Elena, ¿no te arrepientes?, me preguntó Miguel con cautela una noche, mientras me cogía la mano. Sus ojos mostraban su amor por mí, pero también se notaba el remordimiento por toda la situación. No, en absoluto. Le cogí la mano con fuerza. Fue la mejor decisión que he tomado en mis 58 años. Y yo, lo mejor fue conocerte, Elena. Sonrió radiante. Su sonrisa me dio una vez más la certeza. Quizás el mundo me criticaría. Me señalarían como una mujer de 58 años que traicionó a su marido y se enamoró de su amigo. Pero ahora lo sé. Todo esto es mi vida. Ahora vivo por mi propia felicidad, no por la mirada o las expectativas de los demás. Un amor verdadero encontrado en el ocaso de la vida. Es tarde. Pero no me arrepiento, porque ahora soy verdaderamente feliz. 2 años después del divorcio, en una tarde de fin de semana soleada, Miguel y yo celebramos una pequeña boda.
No fue una ceremonia grandiosa. No hacía falta, solo estuvieron presentes algunos amigos, que nos entendían, y algunos conocidos de Miguel. No hubo música, pero los sinceros aplausos bendijeron nuestro nuevo comienzo. Frente a la gente valiosa que compartiría el nuevo comienzo de mi vida, mostré la sonrisa más hermosa de mi existencia. Quizás alguien me señalaría diciendo, una boda a la edad de una abuela, pero yo era feliz, porque era una elección hecha enteramente por mi felicidad, no por la opinión de los demás. Elena, no, ahora mi esposa. Miguel sonrió tímidamente y me cogió la mano. Su mirada suave contenía su amor inquebrantable y su respeto. Te haré feliz toda la vida. Ante su promesa, mis ojos se llenaron de lágrimas cálidas. Y yo a ti, le respondí, cogiéndole la mano con fuerza. Una novia de 60 años y un novio de 54, era un matrimonio tardío, pero lleno del amor y la confianza más sinceros. Esa noche, en nuestro nuevo hogar, nos miramos, llenos de felicidad. Cariño, susurró Miguel, abrazándome. Su voz parecía contener el anhelo que había reprimido. Ahora podemos estar así todos los días. Lo miré a los ojos y sonreí radiante. Sí, y así será. Nos reímos y nos abrazamos. Sabíamos que ya no había tabú que pudiera interponerse entre nosotros, un amor prohibido que llegó en el ocaso de la vida. Pero ya no era una prohibición. Ese amor había trascendido todos los prejuicios y críticas del mundo para convertirse en nuestro amor legítimo. La gente me criticó. Murmuraban que yo era una mujer desvergonzada, de 58 años, que había traicionado a su marido, y se había enamorado de su amigo. Pero ahora, no me afectaba ninguna crítica, sus miradas ya no me importaban. La paz profunda había llegado a mi corazón. Mis 58 años de vida habían sido como olas tranquilas. Viví según la corriente, sin grandes picos ni tormentas. Viví a la sombra de mi marido, cumpliendo las expectativas de mis hijos, bajo los nombres de madre, esposa y farmacéutica. Mi propia existencia se había desdibujado, pero al conocer a Miguel, por fin me encontré a mí misma. Recuperé mi identidad como mujer, mi deseo latente, y el coraje de elegir una vida independiente, sin ser manipulada por nadie. El matrimonio tardío era un descubrimiento diario y un motivo de gratitud. Él respetaba mi trabajo en la farmacia, y yo apoyaba incondicionalmente su negocio. El café caliente que me preparaba cada mañana, las conversaciones sencillas que compartíamos cada noche, y los susurros íntimos que solo nos permitíamos en la cama, todos esos momentos eran un regalo precioso para mí. Ahora sentía que por fin estaba viviendo de verdad. Había recuperado mi brillo perdido y vivía irradiándolo sin reservas. Si alguien me preguntara si volvería a tomar la misma decisión, respondería sin dudar, sí. Por supuesto, perdí muchas cosas en el proceso, la crítica de mi familia, la mirada dura de la sociedad, pero a cambio, gané lo más valioso, la forma de amarme a mí misma, y el descubrimiento de lo que era la verdadera felicidad. Ya no vivo atrapada en los estándares del mundo. Llenaré mi vida siguiendo a mi corazón, siguiendo mi instinto. 58 y 60. El amor verdadero y la felicidad genuina que encontré en el ocaso de la vida. Quizás dirán que es tarde, pero no me arrepiento, porque ahora brillo más que nunca, y soy verdaderamente feliz. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Si les ha gustado la historia de hoy, por favor, denle me gusta. Suscríbanse y activen las notificaciones. ¿Qué otros destinos e historias les esperan? Dejen sus pensamientos y sentimientos sinceros en los comentarios.